Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Seguimos con la saga, con los videos de protección contra el maligno. Y venimos hablando de los sacramentales y el poder de la unción de estos elementos, que son cotidianos, que son de uso diario, pero que a veces no le damos ese verdadero uso, utilidad para el bien espiritual y material. La sal, ya hablamos del agua, ahora vamos a hablar de la sal. Hablamos en los videos anteriores de la unción de nosotros como bautizados. Todos tenemos unción del Espíritu Santo cuando somos bautizados. Y desde nuestro sacerdocio primario, podríamos decirlo así, sacerdotes, profetas y reyes, desde nuestro bautizo, nosotros en dado caso que no podamos bendecir los sacramentales. Sacramentales viene de sacramento, una extensión del sacramento. Eso quiere decir que hay una cobertura espiritual del Espíritu Santo a un elemento. Cuando se le impone manos, cuando se hace la oración, cambia su estructura espiritual y física, podríamos decir de cierta manera. En la sal encontramos desde tiempos muy antiguos, civilizaciones muy antiguas, que la sal ha sido un bien muy preciado. Es más, del latín sal, salario. Antiguamente algunas legiones romanas les pagaban con pedazos de sal, era muy apreciada. Se llevaban desde largas distancias, se comercializaba el trueque, el canje, porque era muy valiosa. Tanto se decía que podía llegar en esa época a valer igual o el equivalente al oro, al peso en oro. Entonces, desde nuestro sacerdocio primario podemos bendecir los sacramentales, agua, aceite y sal. Y hay otros, pero vamos en el agua, ya hicimos un video sobre el agua, ahora vamos sobre la sal. Siempre ha sido tradición de la iglesia desde los tiempos de la iglesia primitiva, y es más, desde el pueblo judío. Por eso Jesús hace mención a la sal. Si la sal pierde su sabor, se echa, se saca, porque ya no tiene cómo brindar ese sabor. Por eso en todas las culturas la sal tiene un valor, unas propiedades muy benéficas para el organismo, para el consumo humano, pero también a nivel espiritual. Los judíos, varios sacramentos rituales, podríamos decirlo, de purificación. Aún los sumerios, los egipcios utilizaban la sal para purificación, para ahuyentar malas energías, espíritus, entidades, para ofrenda a Dios, a los dioses, en Egipto, en Sumeria, pueblo judío, a Dios. Y esa tradición la traemos, digamos que hay una fusión entre los que empiezan a Jesús, que es judío, y los que lo empiezan a seguir, que es judío, pero en la trayectoria de la expansión del cristianismo, los nuevos adeptos no solo eran judíos, sino también eran paganos conversos, eran gentiles, eran personas. Cuando se expande, se empieza a evangelizar después de Pentecostés, que ya llega el Espíritu Santo, los llena de valor, de coraje, de fuerza espiritual para salir a proclamar la palabra de Dios. Llegan a muchos lugares, a la India, a Europa, a muchos lugares donde el Mediterráneo, donde hay diferentes culturas. Entonces el cristianismo entra y se adapta a esas culturas. Primero a las comunidades judías esparcidas por la diáspora, por todo el mundo, grupos que estaban en todo el mundo, pero que también no solo se quedaba en ese objetivo. Ahí San Pablo tiene un gran trabajo, porque él es el que proyecta el crecimiento del cristianismo, del cristianismo primitivo. Y la sal tiene una participación, aparte de la vida cotidiana, de la alimentación, tiene un efecto espiritual, de limpieza, de transformación, de purificación. En los rituales de la Iglesia Católica, Ortodoxa, Anglicana, Vétero, Antigua, todos tienen en algún momento alguna manifestación implícita de la sal en los rituales.
Claro, se ha ido perdiendo como el agua, como la sal, como el aceite, estos sacramentales que aparecen en el catecismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, del catecismo de la Iglesia Ortodoxa, de la Iglesia Anglicana, pero es más como adaptación, como manifestación de fe que los sacerdotes la utilicemos. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se debe usar? A veces nosotros somos personas de extremos, entonces tenemos que saber manejar estos dones, estas capacidades y saberlas utilizar adecuadamente. Entonces, o está el extremo de que no se cree nada y eso no, ¿para qué bendecir? Muchos sacerdotes piensan así porque creen en la teología científico-crítica, entonces es mito, es leyenda, superstición, es algo que utilizaron como para embobar a la gente, y están los otros de que son obsesionados ya al otro extremo de que la sal es la voy a utilizar para todo y voy a usarla para todo. No, hay sus momentos y cómo utilizarla. Entonces, desde el sacerdocio primario que se recibe en el bautizo y el sacerdocio ministerial, el que pone nuestras manos, nos hace nuestro rito, nuestro sacramento del orden sacerdotal, está el bendecir, que todos podemos bendecir en ciertos momentos si no hay un sacerdote que nos pueda hacer ese favor. Lo ideal es que sea un sacerdote. Ya hablábamos que bendecir viene de beneficio, de traer facultades, de coger ese elemento, transformar su estructura espiritual y física a un molecular, porque han habido estudios donde la sal tiene un comportamiento, los minerales tienen un comportamiento según campos energéticos, magnéticos y también cuestiones climáticas que los hacen cambiar. Entonces se puede bendecir en primera medida, o se bendice, se utiliza en muchos aspectos, sobre todo la unión del agua y la sal bendecida o exorcizada tiene un potencial muy grande para liberación, para sanación, para exorcismos. Nosotros deberíamos tratar de consumir la sal. ¿Cómo se utiliza? No es que vamos a coger, como hay personas que son fanáticas, la libra de sal y la vamos a esparcir por todo lado y eso lluvia de sal por todo lado, porque es delicado. La sal solo se debe utilizar para ciertas cosas. Por eso en todas las culturas la sal es muy son muy cautelosos en utilizarla para ciertos rituales. Entonces, ¿cómo podemos bendecir la sal? Cogemos la sal nosotros mismos. Bueno, yo soy sacerdote obispo, pero ustedes ponen sus manos, le piden a Dios que les dé el permiso, que a través de su sacerdocio primario, o sea, su bautizo, esa sal quede bendecida para salud del cuerpo, del alma, del espíritu, para bendición, protección. Eso es lo mismo que uno hace. Hay muchas fórmulas para bendecir la sal como sacerdote. Ya cuando uno es un ministro de Dios, entonces puede darle beneficios, que es la bendición, y pedir que esa sal traiga liberación, sanación, abundancia, salud. Y llega a un nivel superior, igual que lo que hablamos la vez pasada del agua, que hay bendecidas, irradiadas y exorcizadas. La sal se puede bendecir, dar esas bendiciones, o exorcizar, darle una facultad para expulsar al demonio, la brujería y las fuerzas del mal. Es importante entender de que la sal es de mucho cuidado. Hay una tradición de cultura popular que habla del salamiento. Hay trabajos de brujería con salamiento. Ay, es que usted está salado, es que a usted lo salaron. Sí, hay trabajos de brujería que utilizan sal, diferentes tipos de sal, y aún utilizan sal bendita robada o conseguida de contrabando, para que me entiendan, la conjuran con un espíritu, con unas plegarias, para que traiga ruina, miseria y pobreza. Por eso la sal es tan fuerte y tan poderosa que no la podemos regar así, coger la libra y regarla por todo lado, porque saca lo negativo, pero también lo positivo. Entonces queda un estado de vacío.
y ahí pueden llegar fuerzas negativas. Por eso la sal se utiliza en momentos muy puntuales. Ahora, ¿cómo se puede utilizar? Es muy importante que nosotros siempre tengamos protección, aconsejo y lo hago. En nuestra mesita de noche dejar una copita o una tapita con un poquito de sal bendecida o exorcizada si lo quieren. Apenas se levanten, una pizquita en la boca. Eso entra, bueno, biológicamente, fisiológicamente, la sal produce bases en el organismo, o sea que estimula las defensas y hay como un cierre, digámoslo así. Biológicamente, pero espiritualmente nos fortalece por dentro. Hablábamos la vez pasada que el agua bendecida, exorcizada, limpia nuestro organismo, ayuda en nuestra mente, fortalece nuestro organismo para que no entren malas energías y para que nos ayude en el cambio. Contaba de testimonios pues de mi trabajo como exorcista hace muchos años y cómo el agua me ha ayudado en muchos casos. Y no solo de cuestión de posesión, sino también cuestiones de salud, entonces de enfermedades, ayuda en los procesos terapéuticos, también para liberación, protección de la persona y cambios de ánimo, depresiones, bajo autoestima, problemas psiquiátricos y delirios de persecución, bipolaridad, todo eso colabora también en los hijos, en los hogares cuando hay dificultad. El agua ayuda mucho y la sal también. Entonces, primera medida en la mañana, dejamos una copita en la mesita de noche o una tapita y nos la introducimos en la lengua. Nos cerramos con la sangre de Cristo. Hay que estarnos cerrando pidiendo la unción del Espíritu Santo. Segundo, en los alimentos. En lo que nosotros consumimos es importante recibir esas vitaminas espirituales, por llamarlas así, esa unción de la bendición para consumir. Antiguamente se bendecía los alimentos, se bendecía la soya, lo que se estuviera cocinando, y se daba también la bendición en el comedor cuando consumimos alimentos. Eso se ha ido perdiendo, como muchas otras tradiciones sanas que nosotros tenemos. Y muchas veces también en la comida, en algunos lugares nos dan alguna cosa y nos hace daño. Si usted va a un sitio que usted tiene alguna sospecha, ahorita no quiero que entre en paranoia, si usted va a algún sitio que usted dice, mire, esta persona yo pienso que tiene algo negativo o me puede hacer algo, lleva su salerito y con su sal bendecida y exorcizada. Esa es una forma. En los alimentos, entonces en lo que cocinen, hacen un arroz, hacen cualquier cosa, le echan lo rinden con la otra sal para que haya, digamos, esa transmisión de esa fuerza espiritual con esos beneficios, pidiéndole a Dios que a través de los elementos, en el Génesis dice Dios creó todo y todo lo hizo bien, pero si le agregamos una fuerza espiritual, una bendición de Dios, va a potencializar ese elemento positivo a nuestra vida, a nuestro organismo, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Nos va a dar ese fortalecimiento. En los casos, cuando hayan trabajos de brujería o presencias demoníacas o espirituales o poltergeist o entidades paranormales en la casa o sintamos que algo nos está sucediendo, podemos colocar tapitas en las esquinas de la casa con un poquito de sal exorcizada. Le pueden echar una gotica de agua, una gotica de aceite, exorcizados o bendecidos. Si no está el sacerdote o el diácono que pueda hacer esa bendición, usted mismo lo puede hacer. Lo que no puede hacer es las de precatoria. ¿Qué quiere decir eso? Exorcizar. ¿Por qué? Porque es una contienda que uno hace en ese momento, la presencia de Dios, para expulsar, dar ese beneficio, esa fuerza espiritual a los sacramentales, agua, aceite, sal o otro diferente, para que expulse, exorciza el demonio. Entonces eso solo es complicado, porque usted lo puede hacer en su casa y se le puede manifestar una entidad demoníaca, un espíritu bajo, y usted ¿qué hace? O sea, esto solo se deja. Por eso la iglesia y las diferentes religiones, espiritualidades han dejado este capítulo tan cerrado, tan encriptado, tan guardado,
a ciertos ministros de Dios porque es delicado, porque con el que se enfrenta, claro está Dios primero que todo, los ángeles, arcángeles, querubines, la Virgen, los santos, pero uno como humano es el que aguanta el corrientazo, como decimos acá popularmente, aguanta la fuerza contra un ser que es muy demoníaco o muy bajo y se puede entrar, puede posesionar a la materia, a la persona. Por eso uno no recomienda que las personas exorcicen los elementos, porque se necesita un grado de unción más alto. Para eso están los ministros de Dios. En esa medida, en ese orden de ideas, podemos utilizar la sal en pequeñas tapitas o recipientes en las esquinas de la casa. Podemos dejar un vaso con agua con un poquito de sal debajo de la cama si nos perturban en la noche, o un platico con sal, bendecido, exorcizado. Estas sales se pudren, se dañan, recogen cosas negativas, entonces hay que estarlas cambiando. Es una ayuda muy grande para la protección. Solo recomiendo usar la sal en momentos que son muy fuertes o de mucha presencia paranormal, demoníaca, espiritual, de energías bajas, larvas malditas, cosas de ese tipo. De resto, utilizarlas solo para consumir. Espero que este video les haya dado un poco más de conocimiento. La sal es una fuente de ayuda muy importante, sobre todo cuando se bendice, se exorciza, y que podemos usar como herramienta de protección contra el maligno y las fuerzas negativas. Deseándole miles de bendiciones, miles de éxitos. Dios derrame bendiciones en abundancia y nos seguimos viendo en estos videos, protecciones contra el maligno.